Hola, buenos días, buenas tardes a todos, según corresponda. Bienvenidos a este nuevo webinar que realizamos en INERCO. En este caso hablaremos de soluciones de control de ruido para válvulas, en concreto de una solución que son los silenciadores de venteo. Yo soy Javier López, soy el jefe del área de tecnología acústica en INERCO. Y bueno, pasamos ya a quitar la cámara para comenzar con la presentación. Muy bien, en INERCO Acústica somos una empresa de referencia con más de 30 años de experiencia en resolver problemas de ruido y vibraciones, tanto en el ámbito de la consultoría como de la tecnología acústica. Comenzamos con este webinar plasmando unas imágenes de determinadas problemáticas que nos hemos encontrado o que más bien nuestros clientes se han encontrado con determinados silenciadores instalados en sus plantas. Problemas fundamentalmente del tipo de atenuación de ruido, del tipo fluido dinámico o del tipo mecánico o estructural. Su comportamiento, digamos que no era el más adecuado. Este tipo de problemáticas que ocurren y lamentablemente ocurren habitualmente son las que vamos a tratar durante este webinar y sobre todo el principal objetivo que tenemos para el mismo es que contarles qué hemos hecho desde INERCO desde unas perspectivas de metodología de diseño para poder garantizarles que este tipo de problemáticas no van a surgir con nuestros silenciadores. Además de este objetivo, durante el transcurso de este seminario hablaremos sobre la importancia de controlar el ruido generado por válvulas de seguridad o venteos atmosféricos de vapor u otros gases a presión. Hablaremos también sobre qué son los silenciadores de venteo. Hablaremos sobre nuestra metodología de diseño y qué parámetros de proceso son los que tienen una afección fundamental para ese diseño. Y, por último, también tocaremos cuáles son los factores críticos en el éxito de la instalación de este tipo de soluciones de control de ruido. Bueno, pues como pensamos que una imagen, o en este caso un vídeo, vale más que 1000 palabras, a continuación van a poder ver y, sobre todo, escuchar un vídeo de un disparo de una válvula de seguridad. Sobre todo para los que no hayan presenciado este tipo de fenómenos en una planta industrial, pues se trata de un nivel sonoro muy elevado y muy molesto. En este caso, la válvula de seguridad que estábamos probando y que se mostrará en el vídeo es una válvula de seguridad relativamente pequeña, de un diámetro nominal de 1,5 pulgadas, con una presión de disparo también baja, de 4 bar G, y para una temperatura de vapor habitual de 340 grados centígrados. El nivel de presión sonora medido a 1 metro de esta descarga atmosférica era de 140 decibelios. Vamos a pasar a ver y a escuchar el vídeo y luego comentamos. Disculpen por la molestia ocasionada con el ruido de antemano, pero esto es lo que sucede cuando dispara una válvula de seguridad que no tiene un silenciador instalado en ese punto de descarga atmosférica. Estamos hablando de que 140 decibelios es similar a poner el oído en un turborreactor de un avión, con lo cual, bueno, pues el riesgo para la seguridad de las personas y también para la propia operativa de la planta es muy elevado. A continuación, vamos a poder ver otro vídeo de la misma descarga atmosférica, del mismo caudal de vapor, pero en este caso con un silenciador tipo Synuve de INERCO con una atenuación elevada de 55 decibelios A y podrán notar claramente la diferencia. Pasamos al vídeo.
Bien, por aclararles, no hay ningún truco en el sonido de ambos vídeos, sino que están ambos grabados con el mismo dispositivo y el sonido no se ha modificado. Han podido ver y sobre todo sentir y escuchar la gran diferencia entre tener un silenciador instalado en una descarga atmosférica de vapor, en este caso, o no tenerla, ¿no? Como decía, pone en riesgo la seguridad de las personas y de la operativa de una planta determinada. Bien, pues fundamentalmente por eso es por lo que es importante reducir el ruido, ¿no? Por las personas. Pero también es importante reducir el ruido porque existe una legislación. Una legislación que puede tener dos vertientes. Una vertiente medioambiental, donde cada país tiene su propia regulación, una emisión de ruido de cara al exterior de una planta industrial. Eso lo fija cada gobierno y lo debe fiscalizar cada gobierno. Y por otro lado tenemos el problema de ruido ocupacional, de los trabajadores que trabajan en la planta. Este ruido ocupacional también viene fijado en la legislación de cada país, pero sí que está muy alineado y cada vez más en todos los países. ¿Por qué? Porque el Banco Mundial y la International Finance Corporation fijaba unas guías de seguridad y salud en la que indicaba que ningún empleado deberá estar expuesto a niveles de ruido mayores de 85 decibelios A para su jornada laboral, habitualmente de 8 horas. Además, indica que antes del uso de protectores auditivos se debe tratar de aislar del ruido la fuente sonora, o bien con materiales, o bien con sistemas de ingeniería o otros sistemas de control de ruido, como pueden ser, por ejemplo, y que veremos en este caso, los silenciadores. Además de todo esto, como han podido observar y sentir en el primero de los vídeos, este tipo de disparos de una válvula de seguridad puede generar un problema de la seguridad no solo de los trabajadores, sino de la propia planta. El ruido que genera es precisamente como un disparo y esto puede generar un problema en la operativa de los procesos de una determinada planta industrial. En esta diapositiva lo que estamos mostrando son las distintas alternativas que tenemos a nivel mundial para estimar el ruido en válvulas de seguridad o abajo, en este caso, en válvulas de control. Esta pregunta antes alguien la realizaba en su inscripción al seminario, ¿cómo se estimaba este ruido? Bueno, pues la verdad es que el estado actual de la ciencia no está muy avanzado en este sentido y existen principalmente dos normas que lo que te hablan es de estimaciones de ruido. La norma VDI 2713 y la norma más utilizada a nivel mundial, que es la API 521. Cabe destacar que ambas normas solamente nos ofrecen el valor de ruido en valor global, que es lo que te va a evaluar la normativa. Serán 85 decibelios A en valor global. Esto es lo que nos dan estas normas. Y además, cabe destacar también que solamente habla de recomendaciones para la estimación de ruido. Entonces, podemos partir de dos normas que tienen en cuenta factores distintos, además, para su cálculo, con lo cual hay desviaciones entre ambas. Nosotros desde INERCO lo que hacemos, como decía al principio, también tenemos y somos una empresa referente en servicios de consultoría acústica, hacemos mediciones en campo. Esto nos permite tener una base de datos de mediciones de ruido de cuando se ha producido descargas atmosféricas de vapor provenientes de válvulas de seguridad u otros dispositivos de alivio. Este espectro de referencia es fundamental para poder diseñar posteriormente las soluciones. Las soluciones no atenúan lo mismo en cada frecuencia y es fundamental tener algo sobre lo que apoyarse. Esto es lo que hacemos en INERCO. Gracias a ese servicio de consultoría podemos disponer de estos espectros de referencia. Además de esto, tenemos también una metodología propia que nos permite aumentar en gran medida la precisión que ofrecen estas dos normas. Utilizando software de elementos finitos, metodologías CFD, podemos obtener el ruido aerodinámico que se genera en una válvula de control o válvula de seguridad con este software y obtener precisiones muchísimo mayores que con estas dos normas que permiten estimar el ruido. Podemos ver aquí una tabla comparativa donde vemos que la API 521 daba un valor de 145, la VDI 2713 daba un valor de 132 decibelios A. En cambio, el método de elementos finitos, utilizando software CFD, 138 decibelios A fue el resultado y la medición real con sonometría, que es al final lo que evalúa la legislación,
son 139 decibelios. Una precisión, estamos hablando de 1 decibelio. Esto también lo hemos desarrollado en INERCO y podemos apoyar en casos concretos en los que se necesite una precisión mayor para la estimación. Pues bien, pasamos ya a la parte de comentarles cómo son los silenciadores, qué tipo de dispositivos son y a partir de ahí pasaremos después a comentar las metodologías. Bien, el objetivo fundamental de los silenciadores es el de reducir el ruido, lógicamente, generado en venteos atmosféricos de gases, vapor u otros gases a presión, ¿no? No va a ser el único requisito que van a tener estos equipos, porque, como veíamos en la primera imagen al principio, hemos visto, o nuestros clientes han visto cómo ha habido silenciadores instalados en sus plantas que han tenido problemas de carácter estructural o problemas de carácter fluidodinámico, pérdidas de carga. Con lo cual, no va a ser el único objetivo, pero sí el principal será el de reducir el ruido. Reducir el ruido en este tipo de venteos atmosféricos que nos encontramos en plantas de energía, fundamentalmente, ciclos simples, ciclos combinados, centrales térmicas convencionales, biomasa, termosolares, geotérmicas. Incluimos en este apartado también refinerías y principalmente porque cuentan con unidades de energía habitualmente en sus procesos y para abastecerse a sí mismas. Y además, en todas aquellas grandes plantas industriales que manejen vapor u otros gases a alta presión. Estos son plataformas offshore, industria de papelera, industria química, petroquímica, siderometalúrgica, minería. Al fin y al cabo, cualquier proceso que maneje vapor va a necesitar de elementos críticos y de seguridad, como son las válvulas o los sistemas de alivios de presión, y se van a generar niveles de ruido por encima de esos 85 decibelios que veíamos. Ahí es donde entran los silenciadores de venteo. Los podemos ver desde 3 perspectivas distintas. Podemos verlo para nuevos proyectos, una nueva central que se va a construir, diseñamos y fabricamos unos silenciadores ex professo para unas válvulas asociadas o unos dispositivos de alivio asociados a los mismos, o más bien los silenciadores asociados a las válvulas. Podemos verlo también, ver los silenciadores en mejoras u optimización en la propia planta, pues cuando una planta necesita reducir el ruido que se está generando en una determinada descarga atmosférica de vapor, se solicita instalar un silenciador y se está mejorando la salud y la seguridad de esos trabajadores, o bien nos podemos encontrar silenciadores que necesitan ser reemplazados. Necesitan ser reemplazados porque, como todo, pues no duran eternamente. Va a depender, como veremos en la parte de factores críticos, va a depender muchísimo de las condiciones ambientales, va a depender de las condiciones, lo severas que sean las condiciones del proceso, va a depender también de los ciclos de funcionamiento. En este ejemplo podemos ver un silenciador que está totalmente corroído en su exterior, con lo cual en su interior todavía estará aún más corroído y no está funcionando acústicamente. Es un silenciador que llevaba más de 30 años instalado en una planta. ¿Significa que aguantan 30 años? A priori no, sobre todo porque están sometidos a condiciones ambientales y de procesos severas. Podemos estar hablando de en torno a 15 años habitualmente, una cosa así. Pero es necesario, lógicamente, reemplazarlos para que sigan cumpliendo su misión desde un punto de vista acústico. Bueno, ¿qué son los silenciadores? ¿De qué están compuestos? Bueno, pues en nuestro diseño y en el diseño habitual de silenciadores de venteo de este tipo, los silenciadores están divididos en 2 zonas fundamentalmente, dos etapas principales de funcionamiento. Una primera etapa está compuesto por el difusor y la cámara de expansión. El fluido entra por la tubería de entrada y va a dar a un difusor, que es un tubo con una tapa y está perforado en todo su perímetro. Este difusor tiene una misión, un objetivo muy claro. Ese objetivo claro es el de modular el ruido en frecuencia. Este difusor lo que hace es transformar bajas frecuencias de las componentes. El ruido tiene su componente en frecuencia y lo que hace el difusor es transformar las bajas frecuencias en medias y en altas frecuencias, que son mucho más fáciles de controlar con la segunda etapa de material absorbente. En esta segunda etapa de material absorbente, lo que se hace es transformar la energía acústica en energía calorífica. Se transforma ruido en calor.
Con lo cual, en la primera etapa modulamos simplemente el ruido, no disminuimos su magnitud global, sino que simplemente lo trasladamos hasta frecuencias más fáciles de controlar y en la segunda etapa controlamos ese ruido y disminuimos ese ruido. Los datos de partida fundamentales o parámetros de entrada fundamentales, y todos ellos tienen un peso específico, los mostrados aquí, puede haber más, pero estos son fundamentales para el correcto diseño y sobre todo para un diseño optimizado, ¿no? También podemos tomar hipótesis o partir de una serie de datos que creamos que pueden ser lógicos, pero para optimizar un diseño de un silenciador a medida, como es el caso, necesitamos conocer el tipo de gas del que se trata, sea vapor, gas natural, CO2, nitrógeno, cualquier tipo de gas que pueda descargarse a la atmósfera y su caudal másico. También necesitamos conocer la presión de tarado y la contrapresión admisible para la válvula, del tipo de válvula del que se trate, si es una válvula de seguridad, una válvula de control, lo que sea, o cualquier otro dispositivo de alivio de presión, ¿no? Otro factor fundamental es la temperatura del gas que se va a desalojar. El diámetro de conexión también será otro factor muy importante. Los requisitos acústicos, que también luego veremos cómo se pueden fijar para que sea más fácil o, digamos, para que sea óptimo para el comprador, desde una perspectiva del comprador. Y, por último, si existen limitaciones de espacio. Esto último, sobre todo, afecta a reemplazos, porque si un cliente tiene ya una estructura para soportar un silenciador, deberíamos tratar de conseguir, los diseñadores de silenciadores, conseguir diseñar un silenciador que permita reutilizar la estructura que a lo mejor no está tan deteriorada como el propio silenciador. Por tanto, a partir de los parámetros de proceso, podemos estimar el ruido con una de las dos normativas o bien calcularlo con más precisión utilizando software FEM, calculamos el nivel sonoro que tenemos que reducir con el silenciador y pasamos a diseñar el equipo desde las perspectivas que veremos un poquito más adelante. Es importante también destacar que estos equipos no son considerados y están además exentos de acuerdo a la normativa europea, de ser considerados equipos a presión. No son considerados equipos a presión porque normalmente las pérdidas de carga que introducen al sistema son menores de medio bar, pérdidas de carga pequeñas, ¿no? Pero pese a esto, al tratarse de equipos que son complementos o accesorios de equipos críticos para la planta, como puede ser una válvula de seguridad, por ejemplo, nosotros nos acogemos a lo fijado en la normativa ASME. Desde el punto de vista del diseño, ASME 8, desde el punto de vista de ensayos no destructivos, ASME 5, desde el punto de vista de especificaciones de material, ASME 2 y ASME 9 para los procedimientos de soldadura y homologación de soldadores. Me parece fundamental el tener en cuenta todo esto porque, como digo, si una válvula de seguridad falla, el equipo aguas arriba de la válvula de seguridad puede tener un problema. Es decir, se puede generar un problema muy importante en el propio proceso, en la propia operativa de la planta. Y no es la primera vez que sucedería, como también veremos más adelante, ¿no? En estos primeros ejemplos, imágenes, podemos ver en este caso un ensayo de líquidos penetrantes para un silenciador que está fabricado en un acero aleado, un acero bastante especial, que además requería, en este caso, de tratamientos pre- y post-soldadura, tratamientos térmicos pre- y post-soldadura para poder ser fabricado y de acuerdo a normativa, lógicamente. Era un silenciador que trabajaba a temperaturas muy elevadas, donde no se podía trabajar con aceros al carbono y ni siquiera aceros inoxidables. Respecto a nuestra metodología de diseño, que era lo que les comentaba al principio, que es uno de los principales objetivos que desde Inerco Acústica tenemos para este seminario, ¿por qué nosotros podemos decir que garantizamos toda la integridad del silenciador, el cumplimiento acústico, fluidodinámico y estructural? Pues lo podemos decir porque llevamos más de 10 años trabajando en una metodología propia, basada también en software CFD, software de elementos finitos, software comercial, pero resolvemos los tres problemas, tres perspectivas que se pueden dar en un silenciador. Primero, el problema fluidodinámico. Es un problema que se antoja fundamental. Me consta que hay algún fabricante entre los oyentes de válvulas de seguridad también y que conocemos que la contrapresión límite pues es un factor muy importante a tener en cuenta. Si nos pasásemos con el silenciador, con el diseño del silenciador,
a la hora de introducir al sistema una presión muy elevada, el problema sería que esa válvula es posible que no fuese capaz de desalojar todo el caudal y, por tanto, de descargar de sobrepresión al equipo ubicado aguas arriba. Es un problema de proceso, se genera un problema de proceso. Por tanto, hay que ser muy precisos con esa pérdida de carga. Por otro lado, tenemos el problema estructural, la selección de materiales, que influye también en la durabilidad, los espesores de corrosión, etcétera, etcétera. No queremos tener un problema mecánico para un equipo que va a estar sometido a condiciones de trabajo severas. Estamos hablando de gases a alta presión y elevadas temperaturas. Y, por último, lo que se presupone y lo que es el objetivo fundamental de los silenciadores, que es la reducción de ruido. Con un software somos capaces de resolver 3 problemas en un solo espacio de trabajo y tener en consideración todos ellos, ¿no? Estos 3 problemas. Respecto al comportamiento estructural, será fundamental realizar análisis estáticos y análisis dinámicos del futuro comportamiento del silenciador previa a su fabricación. Esto en una fase de diseño. Respecto al comportamiento fluidodinámico, se antoja también fundamental el estudio de las velocidades, de las presiones, temperaturas, turbulencias, ruido regenerado. Si, por ejemplo, en el interior de un silenciador el fluido va a una velocidad muy elevada, se puede regenerar más ruido incluso del que venía generándose por la válvula. Al final, se trata de un ruido aerodinámico que se genera en el interior de una válvula por una excesiva velocidad de paso. Y, por último, el comportamiento acústico. Dentro de este comportamiento acústico, los compradores de silenciadores tienen varias opciones a la hora de fijar los requisitos acústicos que pueden ser impuestas a los silenciadores. Por un lado, la primera de ellas, y bajo nuestro punto de vista la más recomendable desde la perspectiva del comprador, es el máximo nivel de ruido permitido a una distancia X. ¿Por qué digo que es la mejor? Porque al final la normativa te habla de un nivel de presión sonora en un determinado punto, que es donde va a estar el trabajador, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de máximo nivel de presión sonora a 5 metros, a 10 metros, a 1 metro, a 2 metros, a los que sean. Esta, para mí, es la forma óptima desde una perspectiva del comprador. Por otro lado, se podría fijar un requisito que sería la potencia sonora máxima de la válvula. Es decir, la válvula tiene de por sí una potencia sonora y tenemos que reducirla con el silenciador. Dime cuál es esa potencia sonora límite, así sería. Y, por último, el nivel de atenuación sonora del silenciador. Oye, quiero un silenciador que atenúe 40 decibelios. Estas 3 formas o estas 3 opciones de fijar estos requisitos están totalmente interrelacionadas entre sí, pero son muy importantes el definir cómo se va a pedir, a requerir ese comportamiento acústico a la hora de pasar al diseño del silenciador. El último paso respecto a la metodología de diseño que trabajamos en INERCO básicamente trata de validar nuestros modelos de software CFD. Gracias a nuestra parte de consultoría, somos consultores y tecnólogos e ingenieros, esa parte de consultoría nos ha permitido realizar numerosas mediciones de comprobación en silenciadores, en descargas atmosféricas de vapor, en plantas, al fin y al cabo, que nos ha permitido validar los diseños que nosotros hemos trabajado con el software CFD. De esta forma, podemos estar seguros que cuando suministramos un equipo a un cliente va a cumplir con los requisitos acústicos, fluidodinámicos y estructurales. Esto es lo que nos permite el poder hacer esa validación. Para terminar con este bloque, me gustaría contarles que nosotros somos diseñadores y somos fabricantes. Esto nos permite tener mucha flexibilidad a la hora de incorporar accesorios a los silenciadores. Podemos estar hablando de accesorios tipo malla antipájaros, sombreretes antilluvia, aunque no son muy necesarios porque los silenciadores ya incorporan un drenaje para evacuar el condensado hacia lugar seguro. Compensadores de dilatación de tipo fuelle, compensadores de tipo mecánico, soportes especiales. Al final se trata de una solución a medida porque los parámetros que veíamos de proceso
siempre van a cambiar. Para una misma válvula, el caudal requerido en una planta posiblemente no sea el mismo caudal requerido para otra planta, o la temperatura del vapor, por ejemplo, posiblemente no sea el mismo. Todos esos parámetros afectan de forma sustancial al diseño de los silenciadores. Por eso se trata de una solución a medida de un producto que es customizado. Y al tener fabricación propia, podemos incluir todo este tipo de accesorios a los equipos. Bien, a partir de las siguientes diapositivas hablaremos de los factores clave que bajo nuestro punto de vista aseguran el éxito en la instalación de silenciadores en una determinada planta, ¿no? La selección de materiales es un tema fundamental, además de normativo, fijado por la norma ASME. Además de esto, es que influye directamente en el precio y en la durabilidad del equipo. Como veíamos antes, los silenciadores van a necesitar un reemplazo con el paso de los años. Será los años que sean. Pero seguro que un silenciador fabricado en acero inoxidable va a tener una durabilidad mayor que un silenciador fabricado en acero al carbono A42, por ejemplo. Esto influye tanto en el precio como en la durabilidad del equipo. Por tanto, es fundamental igualar a los distintos diseñadores o posibilidades que tengamos a la hora de comprar un silenciador. Es fundamental igualar materiales porque influye directamente en esto, tanto en el precio como en la durabilidad. Y habrá que llegar a un acuerdo de compromiso entre los ingenieros o la parte técnica de la planta y el diseñador y fabricante de los silenciadores. Esta variable es fundamental igualarla en esos procesos. Los silenciadores, como hemos visto varias veces durante el desarrollo del webinar, deben diseñarse a medida y teniendo en cuenta las tres perspectivas que comentábamos: estructural, fluidodinámica y acústica. Una pérdida de carga va a ser fundamental adquirir la precisión que comentaba por el tema de puede generar un riesgo extremo en la planta. O sea, puede generar un problema aguas arriba de la válvula de seguridad. La válvula de seguridad es un equipo crítico en una planta. El silenciador a lo mejor no, pero sí que es un complemento de ese equipo crítico. Con lo cual, hay que tener muy claro que el diseño va a cumplir desde esa perspectiva de la pérdida de carga que va a introducir el silenciador en el sistema. Ni más ni menos, simplemente que sea la correcta y la adecuada. Entonces, tenemos la perspectiva estructural, que también es fundamental, y luego la parte de reducir el ruido, que como indicamos en esta diapositiva, se debe ser muy riguroso, tanto desde la parte del diseño acústico como posteriormente a la hora de realizar mediciones de comprobación de que ese silenciador está funcionando de la forma adecuada y consiguiendo cumplir con los requisitos que ha fijado el cliente en sus pliegos. Los silenciadores de este tipo, además, requieren un trabajo en paralelo. Un trabajo en paralelo entre los diseñadores de los silenciadores, los ingenieros que estamos llevando los proyectos de silenciadores, y los ingenieros, tanto mecánicos como de procesos, que trabajan en el proyecto. Porque hay un feedback, una realimentación continua. El silenciador va a tener un peso que va a haber que soportar con una estructura, va a tener un comportamiento fluidodinámico que va a haber que verificar que en el proceso ese comportamiento fluidodinámico es el adecuado. Por tanto, requiere de ese trabajo y de esa realimentación entre equipos. Por tanto, también es fundamental no solo esa atención al cliente y esa atención a los ingenieros o a los técnicos que están trabajando en la propia planta, ¿no? Sino también a la calidad, que esté todo recogido, que sea una empresa que posea sus certificados, que, bueno, podamos decir que sea un proyecto que va a tener éxito desde esa perspectiva, ¿no? A continuación vamos a ir viendo varios ejemplos de silenciadores que nos hemos encontrado nosotros o que más bien, no nosotros, sino nuestros clientes, en alguna ocasión se han encontrado y nos han transmitido y se han encontrado con muchos problemas, ¿no?, a la hora de instalar silenciadores. En este primer caso, que nos encontramos con un cliente, bueno, pues lo que sucedía es que el cliente tenía un problema de ruido y nos llamó y nos dijo: oye, que es que los silenciadores no deben estar funcionando, os envío unas fotos
unas mediciones y demás. Y bueno, aparte de después corroborarlo con esas mediciones de ruido, lo que vimos principalmente en la foto es que había unos silenciadores que eran los de Inerco que estaban marcados en verde. Este paquete de silenciadores para una planta, había varios paquetes y suministramos parte de ellos. Estos silenciadores eran los de Inerco y el silenciador marcado en rojo era un silenciador que no sabemos de quién es y que estaba generando un problema de ruido porque no es que no cumpliese, es que donde tenía que atenuar 50 decibelios estaba atenuando 15. Entonces, en este caso concreto, por la ubicación de los silenciadores, había una zona residencial frente a ellos, con lo cual, pues imagínense escuchar un ruido tan molesto como el que pusimos al principio de la presentación durante varios momentos al día o al mes o cuando sea realmente desde su casa, ¿no? En este caso, el tamaño para los silenciadores sí que importa. Es decir, los silenciadores funcionan por geometría y por absorción mediante materiales absorbentes, transformando energía acústica en calorífica. Pero en el silenciador marcado en rojo no cabe ningún material absorbente ni por geometría vas a conseguir unas velocidades apropiadas. Entonces, es fundamental ser estricto con ese tipo de diseños, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo es más reciente, donde un cliente nos indicaba que cuando funcionaba el tanque de purga, el silenciador asociado cuando descargaba el tanque de purga, pues el silenciador asociado al mismo no funcionaba, ¿no? En este caso tenemos también un vídeo que ahora les voy a pasar a compartir, pero antes me gustaría comentarles que desde arriba lo primero que hicimos fue subir a la parte más alta de la planta y poder ver cómo estaba por dentro el silenciador, ¿no? Y lo que sorprende es que prácticamente no hay material absorbente en la zona de salida, prácticamente sale directo y, por tanto, ya sabíamos que era muy complicado, ¿no? que funcionase acústicamente. O bien se ha desprendido esa zona, que no parece porque sigue manteniendo la malla antipájaros, o bien no se ha diseñado correctamente. Vamos a pasar a ver el vídeo para que ustedes lo escuchen en este caso. Bueno, creo que lo han escuchado y que han podido detectar que cuando está descargando el tanque, ese silenciador es como si no estuviese instalado. Parece que está, pero realmente no está funcionando. Al menos desde el punto de vista acústico. Desde el punto de vista de presión, aquí no debería haber tanto problema o estructural, porque además sigue ahí, pero desde el punto de vista acústico es obvio que no está funcionando. Esta imagen del silenciador visto desde arriba, luego veremos algunos ejemplos de otros silenciadores diseñados acordes a una serie de requisitos donde verán la diferencia entre los espacios que se están dejando en uno y en otros. Aquí plasmamos un último ejemplo. Este último ejemplo tiene más que ver con la parte fluidodinámica y la parte mecánica o estructural. Este silenciador, en este caso, como pueden ver en la imagen de la izquierda, es un silenciador enorme. Es un silenciador que estábamos hablando que pesaba más de 20 toneladas y que además estaba muy cerca del límite de propiedad de una refinería. Este silenciador generó muchísimos quebraderos de cabeza a uno de nuestros clientes porque de repente empezaba a desprender chapas perforadas que no se sabía de dónde provenían, pero empezaba a desprender por arriba chapas perforadas. Metieron una cámara en el interior de la línea y lo que pudieron ver cuando llegaron al difusor es que el difusor, teniendo un espesor de 1 milímetro, 1,5 milímetros, 2 milímetros, pues obviamente no había aguantado la presión a la que estaba expuesto y estructuralmente era inviable que ese difusor pudiese aguantarlo, ¿no? Salía despedido del silenciador, como si fuese el vapor, pues salía despedido, con la diferencia de que el vapor, lógicamente, por su densidad, va hacia arriba y estas piezas caían en la parte inferior del equipo a cota cero, con el riesgo en la seguridad que ello provoca si pasa algún trabajador por debajo o incluso alguna persona cerca por el límite de propiedad, ¿no? Esto es un problema, lógicamente, estructural y de presión, porque si estás generando esa contrapresión, pero te pasas de esa contrapresión y tú has diseñado para otra presión,
pues posiblemente tu diseño no valga y lo que ocurra sea pues lo que ha ocurrido en este caso, ¿no? El silenciador tuvo que sustituirse, el cliente tuvo que sustituir todo el silenciador completo comprando otro equipo. Respecto a la parte de calidad, bueno, esto lo paso relativamente rápido. Simplemente comentarles, como les decía antes, es fundamental el tener ese feedback en todos los sentidos. Será muy importante disponer de unos planos de arrangement, unos planos de detalle incluso y unos planos as-built que permitan a los técnicos de planta poder instalar luego los silenciadores en donde van a ir colocados. Será fundamental tener un plan de control de calidad, los procedimientos de soldadura, de protección anticorrosiva, de PMI se aplican, los dosieres de ingeniería y calidad, etc. Simplemente, bueno, pues que para este tipo de equipos se aplican y son fundamentales, ¿no? Aquí plasmamos algún ejemplo de hoja de datos que se entrega junto con el suministro de los silenciadores, los planos de detalle, algún ejemplo. Y algún ejemplo también de gestión logística. Me parece también una cuestión fundamental la experiencia en logística, ¿no? Y sobre todo tener un departamento para ello. Porque los proyectos, normalmente las plantas están deslocalizadas con respecto a los talleres de fabricación, ¿no? Con lo cual, hay que enviar a todo el mundo, allá donde se esté haciendo una nueva planta, un ciclo combinado, una refinería, hay que enviar los equipos, ¿no? Nosotros tenemos mucha experiencia en esto, incluso la imagen de la izquierda arriba fue un reto también porque tuvimos que enviar unos equipos de unas dimensiones muy grandes en condiciones de DP a un país que no lo ponía fácil y en contenedores flat rack, como pueden observar, bueno, pues estos equipos fueron en la parte superior de todo el barco, ¿no? Para poder llegar a su destino. Y, bueno, otro ejemplo podemos ver en la parte de abajo. En Inerco tenemos más de 1.000 silenciadores de este tipo suministrados y funcionando con éxito por todo el mundo. No todo, ojalá todo estuviese pintado de verde, pero pueden ver que hay bastantes países, bastantes zonas geográficas e incluso, bueno, pues cada día vamos aumentando, ¿no? Alguna zona geográfica más y ojalá pues terminemos pintándolo todo de verde, que es nuestro color y donde podemos ver aquí muy claramente dónde pueden encontrar silenciadores de Inerco instalados, ¿no? A continuación vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, una central termosolar. Podemos ver los silenciadores aquí ubicados. Fíjense la diferencia que les indicaba antes con respecto al silenciador que no tenía núcleo. Este silenciador tiene un núcleo muchísimo más grande y además otra corona intermedia, haciendo que el fluido esté en contacto directo con el material absorbente, no pase directo hacia la atmósfera. En este ejemplo de la derecha vemos 3 válvulas de seguridad que están acopladas directamente a un silenciador con multientrada y con compensador mecánico, un silenciador, como digo, con triple entrada, en este caso. Podemos ver aquí también otros silenciadores de grandes dimensiones, en este caso con una doble entrada para 2 válvulas que se ven aquí. Este silenciador tenía un peso aproximadamente de 7 toneladas, 7 metros de largo y 2,2 metros de diámetro. Silenciador de un tamaño importante. Otros ejemplos, en el caso de la imagen de la izquierda arriba, es un silenciador inoxidable, completamente fabricado en ISI 316L debido a que se ubicaba, bueno, pues en refinería y bajo unas condiciones de trabajo muy severas. En la imagen de abajo podemos ver varios silenciadores con sus correspondientes sombreretes en un ciclo combinado de sección circular o sección paralelepípeda, en este caso también. Otros ejemplos de silenciadores con también sus drenajes que bajan hacia cota cero, hacia el lugar seguro, el condensado. Bueno, silenciadores con triple entrada y algunos de los últimos paquetes de silenciadores que hemos suministrado y que, bueno, cuentan con compensadores mecánicos bastante exigentes también y, bueno, prácticamente listos para terminar de embalar y enviar a las instalaciones de nuestros clientes. Y, bueno, por mi parte,
un placer haberles contado todo esto. Espero ahora las preguntas. Voy a conectar la cámara. Espero que hayan hecho algunas preguntas. Segundo, problemas logísticos. Tengo la doble pantalla y no... Bien. Nos están preguntando desde aquí, bueno, ¿cuánto cuestan los silenciadores? Bueno, pues los silenciadores, como comentaba durante la presentación, pues se hacen a medida, con lo cual va a depender muchísimo de los parámetros de proceso, del tamaño, del peso de los mismos, el que tengan un precio u otro. Los rangos de precio, por decirles un rango, por apuntar hacia un rango, podríamos estar hablando desde 5 hasta 60.000 euros, desde 5.000 hasta 60.000 euros. Sí. Más preguntas. Sí, tenemos aquí, bueno, los esfuerzos por dilatación térmica en venteos atmosféricos pueden ser elevados. ¿Cómo se resuelve este tema? Bien, pues comentábamos antes, dentro de los posibles accesorios que podemos introducir a los silenciadores están los compensadores de dilatación. Los silenciadores asumen ciertos esfuerzos, pero sí que hay ocasiones en las que la temperatura de los gases de salida, en el caso del vapor, puede ser muy elevada o estar en ubicaciones donde la temperatura ambiente no sea tan elevada y funcionen por ciclos, donde las dilataciones térmicas generen movimientos muy elevados en las líneas y se transmitan estos esfuerzos a los silenciadores. Por tanto, se hace necesario en estos casos introducir elementos que son los compensadores de dilatación, que son capaces de asumir esos desplazamientos que se producen en estas líneas de descarga atmosférica. Bueno, preguntaban por qué se diseña a medida. Los silenciadores, como hemos visto durante todo el proceso, este seminario, los parámetros de proceso que influyen son muy variables y bastante complejos. Por tanto, es fundamental tener todos ellos en cuenta. Como decía en algún momento, una válvula de seguridad o la misma válvula de seguridad instalada en dos plantas distintas posiblemente vaya a trabajar con vapor a distinta temperatura, con distinta presión de tarado, con un caudal diferente. Por tanto, no va a ser el mismo silenciador, sino que lo que hacemos nosotros es optimizar ese diseño para dar garantías desde los tres puntos de vista que hemos visto, las tres perspectivas, acústica, estructural y fluidodinámica. Por tanto, trabajamos desde las tres perspectivas para diseñar esa solución óptima para ese caso, ¿no? Por eso es por lo que se necesitan diseñarse a medida estos equipos. Bueno, pregunta alguien más por aquí. Vamos a ver. Sí, ¿cuánto ruido se reduce en la línea de descarga desde la válvula hasta la atmósfera? Bueno, es una pregunta, la verdad, que muy interesante. Desde la válvula hasta la atmósfera, en esa línea, la reducción de ruido es mínima. Va a depender del diámetro de la línea, de los materiales, etcétera, pero va a ser mínima. Estamos hablando de 0,1 decibelios por cada 10 metros, una cosa así. Estamos hablando de valores muy pequeños, ¿no?
el ruido se genera en el interior de la válvula por un movimiento a elevada velocidad del fluido, del gas o del vapor en este caso, ¿no? Entonces, claro, el ruido que se genera en el interior de la válvula tiene un camino, que es ir hacia la descarga, igual que el vapor, va acompañando al vapor hacia ese punto de descarga. Por tanto, prácticamente no se reduce durante su recorrido, ¿no? Entonces, estamos hablando de que el punto de descarga va a tener prácticamente el mismo nivel de ruido que existe en el interior de la válvula o el ruido que se está generando por la válvula, ¿vale? Ahora bien, en el momento que el ruido sale hacia el exterior, la atmósfera tiene una absorción sonora, una absorción de ruido. Por tanto, en ese momento en el que ya está en el exterior, ahí sí se reduce por distancia, pero no se reduce por distancia en el interior de la línea, porque además es una línea que no está revestida con material absorbente, es un material totalmente reflexivo. El ruido se va reflejando y no se produce esa reducción de ruido. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, preguntan por aquí. ¿Es posible que la diferencia de tecnología marque diferencias en tamaño y peso en silenciadores o para una atenuación o para una determinada atenuación a cumplir las dimensiones deberían ser parecidas? Bueno, como hemos visto en una de las diapositivas finales, el tamaño en los silenciadores es importante y, por tanto, bueno, sí que, sobre todo desde la perspectiva de atenuación, es bastante importante el tamaño, ¿no? Sobre todo porque tienes que integrar una parte de material absorbente en la segunda etapa del silenciador que estábamos comentando y, por tanto, los tamaños y los pesos para conseguir una atenuación similar van a ser parecidos. No tienen por qué ser exactamente iguales, pero sí parecidos o del mismo orden de magnitud. Para la parte fluidodinámica o estructural, pues no afectaría tanto, ¿no? Pero para la parte de atenuación de ruido sí que debería ser parecido porque al final se trata de física, de geometría y donde quepa material absorbente y donde haya contacto con el fluido y con el propio ruido, ¿no? Entonces, aunque optimicemos el tamaño, nosotros optimizamos ese tamaño, pero debe ser algo similar, tanto en tamaño como en peso de los equipos. Pues a mí no me aparecen más preguntas por aquí. Pues por mi parte, nada más. Agradecerles muchísimo su tiempo. Estamos a su disposición para atender las consultas que puedan tener. Y de nuevo, muchísimas gracias. Cuídense mucho, sobre todo en esta época que estamos con la pandemia mundial. Cuídense mucho, tanto ustedes como sus familias, y muchísimas gracias por su atención. Un placer haber participado en este webinar con ustedes. Muchas gracias.